cosas para preguntarle, sobre todo economía además, porque es economista y hoy se va a conocer el dato de la inflación y Massa está en los Estados Unidos y Alberto Fernández dice cosas muy fuertes contra el Fondo Monetario que no nos está cobrando lo que le debemos. Pero arranquemos por estas declaraciones porque ayer la verdad es que nos provocaron desasosiego. Liotti decía, habla desde la debilidad, pero la gente lo escuchó y lo leyó, ¿no? O sea, a la gente le impacta que un ministro que tiene que velar por la seguridad y donde muere la gente porque no hay seguridad suficiente, diga, va a haber sangre y muertos si gobierna la oposición. A ver, varias cosas. Primero, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? La escucho a la vocera decir que está todo el mundo comentando la frase del ministro y qué es lo que no hay que hacer, y ella se la pasó comentando las frases de Milei y del presidente Macri. Primer punto. Entonces ella critica y hace exactamente lo mismo. Segundo punto, ¿ustedes recuerdan cuando tuvimos el tremendo incidente del atentado a la vicepresidenta? Que el kirchnerismo se la pasó hablando del discurso del odio, del drama y del peligro que entraña el discurso del odio. Lo que hace no solamente Aníbal Fernández, sino la vocera cuando empieza a nombrar candidatos o expresidentes, es instalar ese mismo discurso. Tercero, como vos decías, Aníbal Fernández siempre es picante en las declaraciones. Lo que pasa es que tendría que ser bueno en la gestión, ¿no? Hemos tenido el episodio en La Matanza, tenemos episodios de muertes todos los días. En Rosario, donde el gobierno tardó un montón en tomar decisiones y tampoco las decisiones impactan en la vida cotidiana de los rosarinos, muere una persona por día. Y por último, yo creo que también es una suerte de confesión de cómo ellos piensan que están dejando a la Argentina. Si ellos dicen lo que viene en Argentina es dificilísimo, es porque ellos saben que están dejando un problemón. Ahora, Juntos por el Cambio se quiere hacer cargo de las cosas. Y se va a hacer cargo de las cosas, se va a hacer cargo de este desastre que está dejando el gobierno nacional. A ver, ayer justo conversaba con alguien muy cercano que me decía, puede que sea cierto, porque justamente lo que... Hay un espacio político que tiene ganas de hacerse cargo de eso y que tiene los equipos, el trabajo y una manera de abordarlo. Ustedes saben, yo discrepo. Hay muchos que dicen que hay que hacer cirugía mayor, pero siempre son los cirujanos los que dicen que hay que hacer cirugía mayor, nunca los pacientes. Estaba por decir discrepo con quiénes del espacio. Bueno, discrepo cuando... a mí no me gusta la frase hay que dinamitar todo. La verdad que no me gusta. Creo que lo que muestra es, sí, hay que cambiar cómo funciona el sistema político argentino, hay que cambiar cómo gestionamos el Estado en la Argentina, pero la frase... es poco feliz. Es poco feliz. Para la angustia que tenemos. ¿Qué quiere decir que hay que dinamitar todo? ¿Que vamos a vivir o vamos a tener que reconstruir sobre escombros? No, hay que reconducir cómo se gestiona el Estado en Argentina. Yo estuve anteayer con el expresidente Julio María Sanguinetti y ayer estuve con Lacalle, con el presidente de Uruguay y con la intendenta de Montevideo. ¿No? Tres partidos distintos. Partido Colorado, el Nacional y el Frente Amplio. Los tres tienen posturas distintas sobre un montón de cuestiones, pero dicen nuestro sistema político tiene un núcleo de coincidencias. Y a veces gobierna uno, a veces gobierna otro, pero no se escalan las cosas a un lugar donde después no se puede reacomodar el debate público, la gestión del Estado. Participé de un panel, me tocó exponer, y la verdad que da envidia ver el nivel del debate público que está teniendo lugar en Uruguay. Entonces yo creo que se puede ir hacia ese lugar. Lo hace Uruguay. No estamos diciendo que lo hace un país que tiene una trayectoria muy distinta de nosotros desde hace mucho tiempo. Pero digamos que el tono es otro en Uruguay, ¿no? El tono en que se manifiestan. La metodología política es otra también. Así es. Y yo creo que hay que ir hacia una metodología política distinta. Por eso digo, yo no creo... ¿Y cómo haces para bajar los decibeles cuando están todo tan crispado? Bueno, primero no sumarse al griterío. En segundo lugar, me parece que hay medidas concretas para trabajar. Yo las he enumerado en un montón de áreas distintas que reordenan el Estado en una dirección. Y no quieren decir dinamitarlo, quiere decir reordenarlo. Yo creo que eso se puede hacer. Y se puede hacer conversando, no con el extremo de la otra parte, porque el extremo de la otra parte hace esto que hace Aníbal Fernández. Aníbal Fernández no es el extremo porque es un ministro de Alberto. Bueno, pero cuando habla de la oposición como habla... Se manifiesta como un extremo. A ver, pongamos la frase de nuevo. Se sumó Claudio Yaquelina a esta mesa. Y pongamos la frase de Aníbal Fernández. ¿Saben por qué? Porque me pasó también que hay gente que me escribió ayer, Claudio, diciéndome...
¿no está haciendo una advertencia? O sea, todos imaginamos al gordo Mortero con los piedrazos y la actualización jubilatoria, ¿no? ¿No está haciendo una advertencia de algún modo? Hay una interpretación posible de esto, es que esto de alguna manera es autoincriminatorio. Es decir, yo lo que voy a hacer es sacar a la gente para provocar esto. Pero ahora también hay otra parte, y esto es información, es sobre qué está jugando el gobierno y el oficialismo hoy. Está jugando sobre la interna de Juntos por el Cambio. ¿Qué entendieron a partir del lunes? Y cuando hablas con los máximos referentes del oficialismo, lo que te dicen es el momento de apretar porque nos da una oportunidad de vuelta. ¿El momento de internas decís? ¿El momento de enfrentamientos? El momento de la interna, sí. Y es explotar la interna de Juntos por el Cambio. Pero no se nota con esta frase. frase. No se nota, sí, porque a lo que está apuntando es a generar más conflicto entre el ala más dura de Juntos por el Cambio y el ala más consensual, para decirlo de alguna manera. Sí. A eso están apuntando porque entienden que recuperaron una oportunidad en términos electorales, aunque parezca increíble, con todo lo mal que les va, porque está en un proceso interno muy conflictivo Juntos por el Cambio. Yo discrepo con eso. Creo que cuando uno ve a Aníbal Fernández, hay tantos Fernández en el gobierno. Sí. Cuando uno ve a Aníbal Fernández decir eso, no solamente toda la oposición, todos Juntos por el Cambio, sino la sociedad entera repudia eso. Y nos hace reforzar la convicción y los esfuerzos para acomodar este desastre que están dejando. Este desastre en materia de, primero, Aníbal Fernández, inseguridad. Y segundo, la economía, la inflación. ¿Se va a conocer el índice? ¿Tendremos un índice, no sé, por encima del 7%? 7,2 espera Massa. Bueno, pongamos en contexto qué quiere decir 7%. El salario promedio del RIPTE es 200.000 pesos. Quiere decir que vos estás perdiendo por mes 14.000 pesos. De un mes a otro perdiste a 14.000 pesos. Son 3.500 pesos por semana que perdés de poder adquisitivo. Empecemos a contar. La primera semana perdiste 3 kilos de yerba. La segunda semana, ¿cuánto cuesta el litro de aceite? ¿600, 700 pesos? Perdiste 6 litros de aceite. La tercera semana, ¿cuánto cuesta el litro de leche? 300 pesos. Perdiste 10 litros de leche. Pero además, Martín, La última semana, una caja de 48 pañales. Eso es lo que está pasando. Entonces, eso es lo que están dejando. Están dejando un descontrol del Estado en materia de seguridad que no sabe cómo resolverlo, como le hemos hablado de recién, y están dejando ese Estado. Y él dice, cualquiera que quiera mínimamente ordenar el Estado, lo que dice Claudio recién, vamos a estar en contra. ¿En contra de que ordenar el desastre que acaba de dejar? Claro. Van a estar en lo contra. Vamos a ordenar. Lo que están haciendo, para mí es autoincriminatorio de verdad. Y lo curioso es que a esto se sumó hoy el jefe de gabinete, porque Agustín Rossi también se pone en el mismo lugar diciendo más o menos las mismas cosas. Es decir, que hasta acá quien jugaba de policía bueno, que era Rossi más o menos, y Aníbal Fernández de policía malo, ahora ya se emblocaron todos y siguen la deriva que ayer se vio muy claramente frente a los tribunales que instrumenta el cristianismo más duro. Esto es donde se han emblocado todos en un lugar donde lo que hacen es escalar de manera verbal y en su acción política. Mientras tanto, como recién decía Martín, Rubén, vamos a conocer los índices de la inflación. Está Massa tratando de conseguir dólares. La vida real, muere la gente en el conurbano. Perdón, ¿está Massa tratando de conseguir dólares del Fondo Monetario? Sí, claro. O sea que no hay que endeudarse con el Fondo Monetario. Por lo menos que el fondo le perdone todo lo que debería hacer. O sea, que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, es lo que iba a decir yo. Que además en la visión de cualquier reforma que haya que hacer en Argentina no estamos hablando de nada tan tremendo, porque de hecho haría falta mirar reformas estructurales más importantes en la Argentina en el futuro. Pero lo que yo te quería preguntar era esto. Hoy vamos y me parece que es lo que está preocupando cada vez más. Hoy sabremos 7,1, 7,2, 7. Es un número, es la consagración de la derrota. Es durante meses y meses y meses, no hacen más que subir la inflación. Tercer mes consecutivo de suba respecto del mes anterior, y era el mes precisamente el que la inflación iba a empezar con 3. Exacto, debería haber empezado. Con 3 meses seguidos de suba de la inflación por encima del 6 ya llegando al 7. Ahora, exactamente. ¿Cómo crees que esto va configurando ya una sensación de derrota en la gente, no en la política solamente? Porque la herencia de esto ya es muy complicada. Pero derrota hacia... A ver, la gente somos nosotros, ¿no? Todos. A eso te referís. Todos derrota nosotros. En relación a que vos decís que la gente tenía esperanza en que bajara. Del Interior que te dice, cualquier persona que quiera venir a hacer algo distinto para cambiar este despelote en el que vivimos, lo va a tener que hacer con represión, sangre y balas.
es lo que acaba de decir Aníbal. Es una amenaza, pero Sí. además es un reconocimiento de no se puede hacer nada distinto de lo que hacemos nosotros si no salís a reprimir. Ahí Y está. por el otro lado, te están diciendo al mismo tiempo, pero tu vida con nosotros es esta, 7,5 de inflación mensual. A vos lo que decís es, me estás condenando, como decís que no se puede cambiar esto. Entonces Claro, me vas a bueno, condenar es que- a vivir con 7% de inflación mensual, perdiendo poder adquisitivo Y vos lo escuchás a capacidad de Massa, compra todos los ¿Vos le meses. escuchás a Massa con mucha contundencia diciendo que no se puede vivir con 7% de inflación? No, A mí me la parece que verdad lo que no. tolera con tranquilidad. Tenés razón, tenés razón. Es como una resignación de ellos y que quieren resignar a la sociedad, pero no. Es más, voy a agregar algo más. Dijo Aníbal, nosotros somos la garantía de la paz. Como que esto Claro. está bien así, las cosas están bien. Sí, la verdad no sé dónde viven. Es decir, las cosas están bien. ¿Dónde están bien las cosas? Yo recorro la ciudad todos los días. Todos los días hablo con vecinos, todos los días hablo con comerciantes. Vos le preguntás a los comerciantes, ¿cada cuánto te cambia la lista de precios? ¿Sabés qué te responden? Todos los días. Vos agarrás ahora, vos mirás cómo están evolucionando los precios de los alimentos en la Argentina. Todas las semanas el 25% de los alimentos sube. ¿Quiere decir que al final del mes, Todos. no una parte, todos los alimentos te subieron? Todos los alimentos te subieron. Nosotros lo mostramos semanalmente los aumentos. Sí, le preguntás a los comerciantes que algunos tienen algún componente importado y algunos venden cosas importadas, los que tienen bazar. Y vos le preguntás, ¿a qué precio te venden? No me venden, no saben cuál es el precio. No saben cuál es el precio. Y la gente, nos pasa a nosotros, todo el mundo, salimos a comprar cualquier cosa. ¿Qué es lo primero que te pasa cuando te Que acercas? no sabes cuánto cuesta. No sabes cuánto vas a pagar. Y el día que se te rompe algo, a mí se me rompió un caño en mi casa. El día que se te rompe algo, no sabes cuánto te va a sale el costar. arreglo, no. Y el día que le tenés que cambiar un suéter a tu hijo, ¿qué dejas de consumir? El día que le tenés que comprar la mochila con todos los útiles escolares, ¿qué dejas de consumir? Matín, vos sabés que los dólares además se van a acabar en el segundo semestre. Esto ya está como casi cantado. Ya no hay dólares, estamos rascando de la olla del No, agro. Lo que está haciendo el ministro es, en la máquina del tiempo, traer los dólares que tendrían que caer en la Argentina en el Más futuro adelante. y comprometerlos y usarlos hoy. Claro. Por eso ellos saben la gravedad de la situación que están dejando. Quiero decir, la inflación se puede espiralizar cuando no haya dólares, cuando no se puede importar absolutamente nada, ya se instale la recesión porque hay gente que trabaja menos porque no puede traer el insumo Primero, importado. 7% de inflación, no sé cómo decirlo, es una brutalidad. Había el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, decía que es una inflación adecuada. Una que vos podés ignorar para tomar tus decisiones de vida cotidiana, tus decisiones para invertir y planificar. Cuando la inflación es 3%, digamos que tenés que tomar mensualmente en consideración la inflación. Cuando la inflación es 7%, tenés que tomar todos los días conciencia de lo que te está pasando. Todos los días a los comerciantes, todos los días al consumidor, a las familias. Todos los días tenés que ver qué es lo que haces. ¿Cuál es la proyección que perdón, hacen? Y una cosa peor. Cualquier persona que esté produciendo, quiera producir en la Argentina, hoy está dedicando infinitamente más tiempo a ver cómo sobrevive financieramente que a ver cómo produce. Y después nos quejamos de que no crecemos. Mientras tanto, nosotros no le estamos pagando al fondo, ¿verdad? Siempre lo digo porque como lo que se suele decir del fondo son cosas horribles. No es cuestión de hablar bien de ellos, pero no le estamos pagando, ¿verdad? O sea, ellos nos dan para que nosotros le paguemos. Primero, cada vencimiento después es cubierto durante estos tiempos, porque después a futuro sí. Claro, por ahora no. Ahora, Eso yo digo, quiero ¿no? Quiero decir algo sobre este programa del fondo, que es lo que dice el presidente Alberto Fernández. ¿Lo escuchamos primero? Dale. Vamos a escucharlo, porque mientras Massa está tratando de que el fondo le relaje las metas y de conseguir, Alberto Fernández dice que el fondo no nos asfixie. No estamos pagando nada, pero lo dijo y tenemos el audio. ¿Lo podemos escuchar ahora? Dale. Nosotros no vamos a renunciar a estas ideas. Ya se lo expliqué al fondo. Ayer, la semana pasada, hablé con mi querido amigo Lula, le conté lo que estábamos viviendo. Hoy leí que Lula, al acompañar a Dilma Rousseff a asumir en el Banco de los BRICS, entre otras cosas dijo, el Fondo Monetario Nacional no puede asfixiar a la Argentina. Gracias, Lula, pero se lo dije 1000 veces, pero tu palabra ayuda a que entiendan más. No nos van a asfixiar. No podemos dejar que nos asfixien. Aún cuando estamos
cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Porque nosotros, la verdad, tenemos responsabilidad fiscal, no tenemos ninguna voluntad de seguir con el déficit fiscal, queremos corregirlo, ¿eh? Y tampoco nos interesa andar emitiendo dinero a lo loco. No, ninguna de las cosas esas nos interesa. No sé, es raro, ¿no? Mínimamente. Lo primero que diga el presidente es si cree que los argentinos nos sentimos asfixiados. Ya. Con esto, con el 7% de inflación. Pero él le estamos habla asfixiados. al fondo como que nos asfixia, ¿no? Pero es que el presidente dice, yo ya le dije, pareciera que tuvo una reunión con el fondo y consiguió algo. Le dije al fondo, hace este tipo de declamaciones que no tienen ningún impacto de ninguna índole en ninguna de los lugares donde actúa. Ahora... No tiene impacto, quiere decir... a ver, voy a recordarles que Martín fue embajador en los Estados Unidos, o sea que sabe qué es lo que pasa cuando habla un presidente. Digo, está el ministro de Economía... Es que él no tiene... Pero hagamos al revés. ¿La palabra de Alberto Fernández a esta altura tiene impacto en la Argentina? No. Listo. No hay debate, ¿no? Está Luis Costa que se sumó a esta conversación. Nadie cambia Luis. ninguna decisión por algo que diga Alberto. ¿Cómo? Así es, en la Argentina. Nadie cambia ninguna decisión por algo que diga Alberto. ¿Estamos todos de acuerdo, Luis? ¿Tiene impacto lo que diga Alberto Fernández hoy? Sí. Me parece que hace rato, ¿no? Digamos, está un poco licuado su... Hace rato, ¿no? Sí. En todo caso, él tiene más impacto cuando no decide, ¿no? Porque hay un elemento que él logra, ¿no? En este año, que es, por ejemplo, no decidir si es candidato o no. Entonces, Sí. bueno, él sigue detectando una zona donde puede tener cierto protagonismo, ¿no? Que es esta insistencia en si va a ser o no va a ser, y logra construir un escenario dañino para el Frente de Todos, además de otras cuestiones, ¿no? Y después creo que, bueno, es interesante pensarlo a él como una figura que, por lo menos cuando sale de su partido, bueno, pierde... Cuando sale de su partido, quiere decir de la influencia de su partido, o sea, Sí. es decir, en el gobierno, donde Sí. él debería ser la centralidad de la decisión nacional, porque eso es lo que hacen los gobiernos, deciden cosas, ¿no? Claro. Bueno, pierde potencia y, bueno, de hecho, recién, bueno, te escuchaba vos hablar sobre el FMI. Es muy difícil encontrarlo a él jugando algún rol protagónico con el FMI. Ni siquiera tiene ningún tipo de centralidad que uno podría describir en los procesos de decisiones de vínculo ni con el organismo. O sea, que es una persona que me parece que está... Pero bueno, pero vuelvo sobre eso. Me parece que no es menor la centralidad que logra seguir teniendo para molestar aparte del kirchnerismo. Para o sea, que molestar. él logra, parece que no, pero ha logrado tener una Vos sabés potencia que extraña, ¿no? Cuando está hablando muy seriamente el analista político Luis Costa. No, siempre serio. Siempre muy serio. Pero no estamos todos riendo, porque cuando describís a Alberto Fernández y decís, bueno, él detecta que puede tener algún protagonismo. Bueno, él no toma las decisiones. Claro, son cosas que hemos naturalizado. No, y que él, son- parte de su secreto es no tomar decisiones mira. y generar algún tipo de impacto en la secuencia del gobierno, ¿no? No es menor. No lo Es tengamos una en forma cuenta entonces extraña. cuando hace una declaración, Yo ¿verdad? veo como algo bueno o malo, digamos. ver. Es una característica que ha tenido él. ¿Cuál sería- qué sería lo bueno, digamos? Algunas cuestiones. ¿Cómo? ¿Qué sería lo bueno? No dije ni que sea lo bueno o malo. No me parece en categorías No, que sirvan para para nada. describir. Vos dijiste los ni bueno procesos ni de la- malo. Claro, para aclarar como que no es que ni me estoy riendo de él ni nada. Pero además, el Fondo Monetario ha cometido a lo largo de su historia innumerable cantidad de errores. Yo he tenido discusiones de todo tipo y color. Recuerdo las discusiones cuando yo estaba en el Banco Central después de la crisis en el 2002, donde el fondo se equivocaba recurrentemente en lo que pensaba que iba a pasar a la Argentina. Pero voy a decir una cosa con respecto a este acuerdo, y a Claudio o a Rubén. Yo no recuerdo en la historia del Fondo Monetario un acuerdo que solo te diga: mira, te faltan dólares, acumular reservas. Mira, tenés un déficit fiscal, trata de corregirlo. Mira, estás emitiendo mucho y te genera inflación, por favor, hacelo. Es lo único que dice. Martín, esto es lo que yo te decía Es lo antes único cuando que dice el acuerdo. Cuando nos quejamos de que está este discurso de relato de quejarse, el acuerdo con el fondo está lejísimo de las reformas que necesita la Argentina. Que de hecho, si no te lo voy a decir Pero a vos te que estás- referís al acuerdo original, Martín, porque después la secuencia posterior es que además a cada incumplimiento que le sucede un perdón. Bueno, Digo, Pero esto fíjate, es lo que estamos la reforma viendo. previsional, Esto es lo más curioso. o la nueva moratoria previsional. Es decir, el fondo te dice básicamente, le faltan dólares, gastan mucha plata y sobran pesos en la economía y eso genera un desbalance. Corríjanlo. Si el fondo no me lo dijera, habría que hacerlo igual. Claro, bueno, esto es lo que yo Ese decía es el antes. tema. Claro. Entonces no sé de qué habla Alberto Fernández. No sabemos de sinceramente. qué habla, pero bueno, nos parecía que era... Vos justo lo habías citado, ¿no? También está Alberto Fernández que intenta tener algún tipo de, no sé, palabra, pero siempre va en contra incluso de sus propios intereses, ¿no? Cuando dice esto. Totalmente,
Porque además, en este momento, ¿qué está haciendo Sergio Massa? Sergio Massa está tratando de que le presten plata, de que le vuelvan a dar un nuevo perdón, de que algún organismo multilateral también se sume a darle algunos dólares frente a la situación extrema de crisis que hoy tiene de reservas, pero además lo hace como contrapartida de las promesas, de los temas que le interesan a Washington hoy respecto de la Argentina en el contexto internacional. Por ejemplo, caso de lo que ocurre con China. ¿Por qué hoy en la Argentina está Wendy Yami, que se reunió, y por qué se reunió con Massa? No se cierren negocios con China, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que le prometió Massa como garante de esta relación, que no es Alberto Fernández, es Sergio Massa el que se pone en ese lugar porque no tienen otro interlocutor en el que crean y porque le manejan la cuenta con la liberación o no de los préstamos para pagar el préstamo, que es lo que pasó en el último mes. ¿Cómo es la percepción de la gente, Luis, cuando el que gobierna no gobierna y está el ministro Massa tomando decisiones económicas por separado, que a la vez no sabemos si se quiere candidatear con un 7% de inflación mensual? Sí, el problema más generalizado que tiene hoy el oficialismo es lo que estaban hablando de los valores de la inflación. Ese sería el elemento que mejor explica la sensación de fin de ciclo, ¿no? De cambio de gestión de gobierno. Eso es el elemento. Lo demás son detalles que de alguna manera aparecen, pero hoy te que no diría serían importantes si la inflación hubiera bajado. Los detalles. Pasa que no lo están logrando, pero bueno, los detalles, la inflación siempre fue alta en esta gestión, ¿no? Pero bueno, ahora está más alta que antes. Pero sin embargo, con ese proceso estable, los valores de aprobación fueron bajando igual, ¿no? O sea que la única manera, te diría, de que sea medianamente competitivo el frente de todos es que lograra bajar los niveles de inflación. Ese sería el elemento. Cuanto más molesta la inflación, más ayuda a pensar en otras opciones de voto y el clima, ¿no? Ahora, aumenta, el tema ¿no? es cuando vos le preguntás a la gente, independientemente del nivel de inflación, me parece que lo que está pesando, y eso también te lo pregunto, es la percepción de que no se está haciendo nada. Esta cuestión de quietud, esta cuestión de estar frenado, porque frente a la inflación, precio justo creo que la gente no lo tiene ya metido en la cabeza como una herramienta que sirva para algo. ¿Vos creés que la gente cree que el gobierno hizo algo por la inflación? No sé si te puedo contar con tanto detalle si la gente creo que la gente cree que no hace falta llegar a hacer una investigación sobre eso, ¿no? Te diría que básicamente si algo que, como hablábamos antes, y tengo acá a Claudio que ha hablado, fue el que inauguró el concepto de procrastinador, ¿no? Es un gobierno que básicamente inclusive los del mismo partido le critican la falta de decisión. O sea que es un componente generalizado no solamente por la oposición, ¿no? Que es la que generalmente critica a quien está del lado del gobierno, ¿no? Es un elemento generalizado y por eso es una persona que está más bien sola, ¿no? Es extraño que esta procrastinación, creo que se dice. Así es. Es muy extraño porque lo único que se necesitan son decisiones ahora, ¿no? Sí, pero hace rato que se necesitan decisiones. Argentina tuvo inflación alta mucho tiempo en su historia, ¿sí? Ya lo sabemos, pero el kirchnerismo es responsable de reintroducir el problema inflacionario en la Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una década entera sin inflación. Una década entera sin inflación. Y en el año 2002, producto de una mega devaluación, hubo 40% de inflación. Pero cuando la economía se estabilizó, yo lo recuerdo, yo estaba en el Banco Central en ese momento, cuando la economía se estabilizó, en el año 2003, la inflación en la Argentina era 4 o 4,6%. En el 2004 era 6,4% y Argentina crecía al 8 o 9%. No había inflación. No había inflación. Después vino Moreno, después vino un montón de cosas, pero no había inflación. Entonces estamos hablando de un país que sale después de una década que había eliminado la inercia inflacionaria. Esto de, mira, ya sabemos que vivimos con 7%, todos nos vamos acomodando a cómo tenemos que ajustar el mes, ¿sí? Ya habíamos salido de eso, habíamos perdido la memoria inflacionaria, tuvimos una mega devaluación. Todo el mundo decía en ese momento, la inflación puede ser 100, 130, 140, fue 40 y después bajó a 4 y 6. Y ahora estamos con 100. Por encima de 100. 110. Comparemos, en el 2004 fue 6,4% si no recuerdo mal. Este mes, no el año, este mes va a ser 7,2. 7,2. Bueno, eso es lo que hizo.
6,4 en Anual, 2004. Anual. Si no fue 6,4, fue 6,2. Sí, sí. 6,2. No, Sí. es impresionante. Trae el tema de la inflación, Martín Lustó, acá a la mesa como el tema, porque es el tema de todos los días para nosotros, al punto que está en línea Fernando Sabore. Ustedes saben que es de la Federación de Almaceneros. Y esto que nos contaba Martín y que Rubén nos muestra todos los días, supongo que él lo vive también. Cada semana aumentando los precios, un desastre. ¿Estás por ahí, Fernando? ¿Me escuchás? Hola María Laura, ¿cómo anda usted? Bueno, contame cómo describirías vos lo que están viviendo ahí en los almacenes en relación a los precios. Supongo que es muy difícil. La gente no sabe lo que cuesta cada cosa a esta altura. En realidad, nosotros no sabemos. El tema de todo lo que es aumentos es un desastre. Pero esto de verdad que es un desastre. O sea, esto es como ir con un auto sin frenos en una calle en bajada. Si bien tuvimos un febrero con un 6, obvio que vamos a tener un marzo con un 7 y es más de un 7. Porque nosotros tenemos las boletas, María Laura, sí, la boleta de esta semana, de la semana anterior, y nosotros sabemos los aumentos que hay. Nosotros lo vivimos todos los días. ¿Sabe la vergüenza que ya da ir y cambiar el precio de nuevo? Y sí, quiere que le diga más, sí, abril va a ser peor, va a ser peor. Recién me llega un listado de una empresa de chupetines y caramelos de 5 letras sí, que aumenta un 9%. 9%. O sea, ya nada se salva. Todas las semanas estar cambiando precio. Es ir al mayorista y cambiar precio. Esto es lo que está haciendo que muchos de nuestros colegas que solamente tienen un comercio pequeño, que lo que tienen es arriba de la estantería, no lo pueden reponer. Y esto, ¿sabe qué pasa? En poco tiempo van a quedar en el camino. Tenemos todos los directivos de la Federación y de la Confederación, el WhatsApp que nos explota. Todos están desesperados, ya no sabemos qué hacer. Esto es mucho más peor de lo que ustedes se piensan. No, nosotros lo vivimos también, los consumidores lo viven. La cuestión que me estás diciendo y que cada vez te angustia más es que ahora, estas 2 semanas de abril que ya corrieron, la inflación es más alta que la de marzo. Claro que es más alta, porque cada vez se acelera más. El tema es que por un lado subimos los precios de la mercadería y por el otro lado se nos caen las ventas. Cada vez tenemos menos ventas. Y no digamos, y por favor no digan que, como quiere decir el gobierno, que en el hipermercado están vendiendo un montón más. Nadie está vendiendo, porque la ecuación es sencilla, María Laura. Sí. Cuanto menos plata hay en el bolsillo, y hace un rato lo escuchaba a Martín Lustó que decía, ahora compraste 5 botellas de aceite, mañana vas a comprar 4, pasado vas a comprar 3. Esto es lo que está pasando. ¿Cuánto vale un billete de 1.000 pesos? Vale 1 kilo de yerba. ¿Cuánto vale un billete de 1.000 pesos? 4 latas de tomate. ¿Cuánto vale un billete de 1.000 pesos? 1 kilo de tomate en la verdulería. Ni siquiera se puede comprar 1 kilo de carne con 1.000 pesos. Esto está haciendo de que el comercio se destruya todo y no se dan cuenta, no se dan cuenta. Y si el comercio se destruye, por lógica, el que está sufriendo es el consumidor, es el que no le alcanza la plata, es el que viene y pasa vergüenza dentro de nuestros negocios, que tiene que decir, no, déjame esto, no lo llevo. Y lo que no llevan no es la botella de champán, María Laura, claro, no llevan el puré de tomate que necesitaban para el fideo. Vos tenés la lista, nosotros tenemos... Vienen... Perdón que te interrumpo, pero queremos mostrar los precios que tenemos, que vos nos acercaste. Ahí está el comparativo. Está Martín Lustó, vos que lo nombraste. Este es el tema. Como bien dijo Luis Costa, como bien dijo Martín Lustó, este es el tema. Por eso lo hablamos todos los días. Esto es lo que nos acerca a Sabore, Martín. Los precios están los dos en el aire. De lo que costaba, de lo que cuesta ahora. Todo cuesta el triple. Todo cuesta el triple en relación a 2021, pero entiendo que lo que dice Sabore, esto cuesta hoy, quizás mañana cuesta, no quizás, seguramente mañana va a costar menos. No, pero él te está diciendo algo más, que tiene que ver con lo siguiente, que es, todos los comerciantes reciben nueva lista de precios, no saben a cuánto tienen que vender porque no saben cómo es la del mes siguiente, pero además muchas veces no pueden pasar la suba de precios porque la gente no da. Entonces pasan dos cosas al mismo tiempo. Suben los precios y los comerciantes pierden margen. Este año nosotros vamos a tener una economía que debe caer
No menos de 3%. Nosotros vamos a tener una recesión fuerte este año, contrariamente a lo que muchas veces dice el gobierno, que dice que estábamos creciendo a fin de año, y es lo que recién escuchaba que Fernando estaba diciendo. La descripción es de una recesión y no lo anuncian todos, ¿no, Rubén? Todos los economistas nos dicen 2023 hay recesión, ¿verdad? Y 2024... Te diría que si seguís la última proyección de JP Morgan, también 1,7 de caída de la economía este año, 2, es decir, peor todavía el año que viene. Porque es cierto que el año que viene va a ser un año horrible todavía en materia económica para muchísima gente y sobre todo para quien se tenga que hacer cargo del gobierno. Esto es una realidad. Cuanto peor vayan las cosas este año, que es un poco lo que estuvimos hablando en esta mesa, mucho más condicionado desde el punto de vista financiero, como está haciendo Massa en el mundo, desde el punto de vista de la economía real, como lo que vemos que está sucediendo aquí, mucho peor va a ser la posibilidad de salida que tenga el próximo gobierno. Y todavía no viste el impacto de la sequía, que es el que va a tener en toda la economía real, no solo en el sector agropecuario y agroindustrial y fiscal. Digo, esto va a ser dentro de 2 meses de un impacto de un volumen, sobre todo en el interior del país, que es escandaloso. Ahora, ¿el correlato cómo es, Fernando, si esto sigue así? Hay menos consumo, lo que estás contando es que hay menos consumo, la gente no puede comprar lo que iba a comprar, que muchas veces tiene vergüenza porque no puede comprar un puré de tomates, es bueno el ejemplo, pero tampoco los almaceneros pueden comprar lo que tienen que reponer. ¿Cómo sigue para los almaceneros si esto sigue y se profundiza así? Es que el tema, María Laura, es que muchos de nuestros colegas, como le decía, lo que tienen es solamente una góndola con mercadería y la inflación sigue de esta forma. No podemos reponer porque tampoco podemos darle un margen alto, porque si no, no vendemos, estamos contra la espada y la pared. Entonces, por ejemplo, a mí me ocurrió el otro día con un arroz de caja roja que ya había aumentado, que costaba 450 pesos el kilo. Lo vendí, lo fui a reponer y lo pagué 4.70. O sea, no solamente la inflación me quitó mi rentabilidad, sino que tuve que poner plata del bolsillo y empieza a decrecer. Mire, le voy a resumir esto en esto. El otro día viene un cliente a pedirme fiado, que es un señor mayor, que es un jubilado, pero yo tengo 39 años acá adentro. 39 años. A ese señor lo vi pasar todos los días con un bolsito rumbo al trabajo, no cobraba planes, iba y agachaba la cabeza. Se jubiló y no le alcanza para pagar la jubilación. ¿Y sabe cómo terminó esto? Que el hombre se puso a llorar, ¿me entiende? Claro, y estas cosas sí. Uno las siente en él porque son nuestros vecinos, todos nuestros clientes. ¿Y cómo no les voy a dar una mano? Pero estas cosas nos hacen mal porque nos están destruyendo la moral de la gente, la moral del laburante, la moral del jubilado, la moral de esta persona que quiere creer en el país. Y esto lo están haciendo todo mal. Todo mal, María Laura. Sí, gracias, Fernando, gracias por sus palabras. Son muy sentidas y muy angustiadas. Yo me pregunto, Martín, ¿qué pasa en el país si esto sigue así, se profundiza? Con la recesión de la que vos estás hablando, si se sostiene, ¿no? Cada vez menos consumo, la gente compra lo indispensable y si puede menos. ¿Qué es lo que pasaría los próximos meses y el año que viene? Y por eso en los barrios y en los lugares más populares es más complicado porque precio justo... ¿no? Pero almacén chico, que es donde... Una cosa es tener el lujo en la Argentina de hacer una compra un poquito más grande y otra cosa es ir todos los días y vivenciar la inflación cotidianamente cuando vas a comprar el paquete de fideo. Cotidianamente. Eso genera un estado de ánimo que es el que recién estaba describiendo Fernando, de desesperación y frustración y desencanto. Y creo que es lo que está reconociendo el propio Aníbal Fernández cuando dice, así está la Argentina, así la están dejando. Ahora, quiero decir lo siguiente, cuando uno mira procesos históricos, cuando uno mira ejemplos, hay un montón de instancias en que la Argentina u otros países se enfrentan dificultades de las cuales parece imposible salir. Y los países salen. Y muchas veces, en gestas históricas, sea desde el cruce de los Andes hasta la recuperación democrática, los que encaran eso no dicen nada todo color de rosas. No es que San Martín se subió y dijo, ahora libero Chile, libero Perú. Seguramente lo que San Martín pensaba es, nos vamos a morir. Y sin embargo, se abren posibilidades cuando hay carácter y un compromiso individual con un objetivo colectivo. El otro día me acercaron una carta de Eisenhower que había escrito por si el desembarco en Normandía salía mal.
Ahora todos contamos el desembarco en Normandía como un hecho épico, histórico, que abrió las puertas de la libertad en el mundo. Pero en ese momento, cuando tomaban decisiones, tenían miedo, pero tomaban decisiones. Está bien, pero acá cada uno quiere tomar una decisión distinta, porque el oficialismo ya avisó, no van a apoyar absolutamente ninguna cuestión que lleve adelante el próximo gobierno. Pero el oficialismo para mí tiene un nivel de degradación de la palabra, un nivel de degradación del apoyo político que se puede trabajar de otra manera con el resto, la verdad. Ahora, ahí acá emerge inexorablemente la pregunta, en este nivel de conflicto que tiene la oposición, que tiene particularmente una de las partes, que es el PRO, y entre los dos precandidatos principales, también es difícil imaginar, porque es como si estuviéramos viendo a San Martín tirándose cascotazos con Pueyrredón a punto de cruzar los Andes. Ahí está buena Sí, la imagen. Yo digo, nosotros trabajamos todos los días en cómo, insisto, hay que tener cuidado porque los que dicen hay que hacer cirugía mayor son siempre cirujanos, nunca son pacientes. Entonces hay que ponerse en el lugar de lo que estaba contando recién Fernando. Che, no puedo comprar una lata de tomate. Entonces necesitas no solamente consistencia técnica, sino un ejercicio de imaginación de cuáles son soluciones a problemas que no trataste antes. Cirugía mayor, dice Milei, más que ninguno. Cirugía mayor, dice Patricia, en tu espacio Pero también. Patricia Bullrich. Yo lo Bullrich. escucho a Milei que dice cirugía mayor, pero cuando le dice vas a cortar los planes, dice no, dice no, bueno, voy a hacer un acuerdo con los gobernadores. Dice una cosa y después cuando tienen que hablar de la política dice otra totalmente distinta. Cirugía mayor, dice Patricia Bullrich. Cirugía mayor, dice Macri, dentro de Juntos por el Cambio. ¿O no? Yo eso es lo que escucho. Yo no estoy de acuerdo con eso. Voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Argentina necesita, como mencionaba antes, del ejemplo de lo que viví estos días con un presidente, un expresidente y un alcalde de 3 partidos distintos en Uruguay, necesita encontrar cómo reordenar el debate público para reordenar el Estado. Porque el Estado desordenado te desordena la economía y te desordena la vida. Sí. La seguridad, el transporte, la economía. Entonces, hay ciertos ámbitos que hay que corregir de la Argentina, de reordenamiento del Estado, donde los eslóganes que se discuten, ninguno es cierto. Entonces, alguien dice reforma laboral a ultranza, flexibilización total, y otro te dice no, derechos de los trabajadores son inalienables. Yo te digo, bueno, empecemos por las multas. Las multas son el origen de la litigiosidad laboral en la Argentina. El elemento más importante. En la Argentina tenemos un juicio cada 3 empleados por año. Los gremios no quieren las multas, no le va al Estado, es parte de un combo que tiene que ver con la industria del juicio. Voy a reordenamiento del sistema previsional. Eliminemos las jubilaciones de privilegio. ¿Qué quiere decir eliminar las jubilaciones de privilegio? Lo que hayas aportado en un régimen de privilegio. ¿Qué quiere decir de privilegio? Que cobrás más de lo que aportaste y que lo estamos pagando todos los demás. Entonces, ¿cómo se corta eso? Yo presenté un proyecto de ley, pero no es muy complicado. El otro día lo explicaba Rothman también. Para adelante no existe más. Entonces, si vos 15 años aportaste un régimen y tenés 15 más, te voy a dar 15 años de tu régimen de privilegio y a partir de ahora sos como cualquier hijo de vecino. Pero, Martín, lo mismo pasa con los subsidios, lo mismo pasa con las empresas públicas. Algunas no van más ahora y otras hay que ordenarlas. Más allá del orden, lo que dijo Luis Costa, lo que este gobierno no está dando, que es lo principal, lo más importante, lo que dijo Fernando Sabore, es el tema de la inflación. ¿Se puede bajar la inflación? ¿Se puede bajar la inflación a un plazo más o menos razonable? Sí, se puede bajar la inflación a un plazo razonable. Yo no creo que sea como algunos dicen. Lo he dicho muchas veces. En la Argentina vos tenés inflación. Porque tenés déficit fiscal, porque tenés inercia inflacionaria y porque tenés crisis cambiaria. Entonces, tenés déficit fiscal, emitís y empezás a elevar el índice de precios. En el momento en que se eleva el índice de precios al ritmo que tenemos ahora, todo el mundo se cubre y ya dice, bueno, el mes que viene aumento, porque me van a venir a mí con aumento. Y cada vez que tenés una crisis cambiaria, la devaluación le echa fuego. Entonces, varias cosas. Primero, hace poco lo escuché a Jeffrey Sachs decir algo que me parece muy importante. No hace poco, porque él dijo, Argentina tiene 50% de inflación y 0 reputación. Ahora tendrá que decir, Argentina tiene 100% de inflación y 0 reputación. ¿Por qué esto es importante? Porque los instrumentos que usan todos los países, porque Estados Unidos emitió un montón durante la crisis, o Uruguay. Pandemia, Uruguay claro. tiene vencimientos de deuda en los próximos 5 o 6 años más importantes que lo de Argentina. Y sin embargo, nosotros tenemos un riesgo país más alto que el de Ucrania. ¿No? Entonces hay un problema reputacional en el cual si vos no corregís eso, cualquier instrumento que quieras usar se dispara y tiene malas consecuencias. Primero, para mí el principal problema reputacional es que la Argentina no encuentra un núcleo hacia dónde transitar. Y ahí creo que se pueden hacer acuerdos grandes para ordenar el Estado. No, con todos,
No con todos. Claramente no con todos. Ahora, en el momento en que ordenás el futuro, además podés ordenar cosas del presente que bajan el déficit de manera permanente, las dos cosas. Y yo creo que eso es una recuperación de la reputación. Y a partir de eso, podés ordenar lo monetario. Y si estás haciendo eso, no quiero ponerme... yo escucho que no, vaca muerta y el litio. Es cierto que en la Argentina en los próximos años lo que se llama restricción externa, la falta de dólares, se va a ir desahogando. ¿Por qué? Porque vamos a tener un volumen de exportaciones más grande. Lo que no tenemos que hacer es que el desorden del Estado, como ya ha pasado, mate la generación de dólares que va a tener la Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 2005... el presidente Kirchner le canceló 9.800 millones de dólares al Fondo Monetario cash, en una decisión mala desde el punto de vista financiero que él usufructuó mucho políticamente. Pero si tenía 9.800 millones de exceso en el Banco Central para pagarlos por adelantado, es porque la Argentina tenía una configuración macroeconómica que permitía que exportáramos mucho e importáramos menos. Entonces, lo que no tiene que pasar en la Argentina es que si Argentina, por el litio, estamos hablando de 6.500 millones de dólares de exportaciones. Por vaca muerta vamos a dejar de importar en los próximos 5 o 4 años 4.000 millones de dólares y vamos a exportar 11.000 millones de dólares. Si vos ordenás la agroindustria, si Argentina hubiera tenido el desempeño agroindustrial de Uruguay, tendríamos 9.000 millones de dólares de exportaciones más. Lo que no tiene que pasar es que el desorden del Estado elimine la ganancia que vos tenés de ingreso de dólares. Entonces tenemos que ordenar el Estado para que lo que vaya a venir en la Argentina permita que ni una devaluación te aumente el fuego o te dé combustible sobre la inflación, que el ordenamiento fiscal al que vos llevás por un acuerdo del Estado te permita generar reputación y que la merma del déficit te deje de hacer que tengas que emitir. Entonces se puede bajar la inflación. Se puede bajar la inflación. A mí me gusta como economista, pero él quiere ser jefe de gobierno, Luis. ¿Alguna de las cosas que está contando Martín Lustó, la gente las percibe del desorden del Estado? Yo sé que la gente es un colectivo muy abstracto, pero digo, en tus mediciones y en tu análisis, ¿alguna de las cosas que él está contando que son necesarias hacer, incluso para bajar la inflación y para que el país se ordene, funcione, tenga reputación, todo lo que explicó, la gente lo siente, vive más allá del número de la inflación y no llega a fin de mes? Sí, me parece importante puntualizar sobre cuando, bueno, lo escucho a él, ¿no? Bueno, lo tengo acá enfrente, así que pues sí te escucho a vos, ¿no? Porque si no parece que no estuviera con él. Me parece que hay un elemento importante que la gente detecta, o que todo el mundo detecta, que es que la política argentina tiene un serio problema de tensión interna en general, y digamos, si eso está replicado no solamente entre gobierno y oposición, sino adentro de los mismos partidos, que es un elemento que Claudio recién introdujo, ¿no? Digamos, la pregunta sobre las tensiones internas, ¿no? Entonces, muchos de los elementos que vos repasás implican un desafío de modificación de un escenario de moralización hacia un escenario más cognitivo, ¿no? Es decir, si la política pudiera dejar de pensar de que la misión del próximo gobierno es eliminar a los rivales o, por lo tanto, tratar elementos de acuerdo, ¿no? Hay una parte importante de la política argentina que la gente está bastante cansada porque detecta que lo que sobresale es tensión y, bueno, deseo de eliminación del otro, ¿no? Ese no me parece un tema menor y de hecho las tensiones que protagoniza Juntos por el Cambio, básicamente lo que hacen es, para mucha gente le genera un poco de distorsión, porque es como que termina encontrando en el patio interno problemas parecidos a lo que ve en el patio del vecino. Entonces todo esto para mucha gente hace difícil digamos, de entender entonces bajo qué condiciones el próximo gobierno va a poder llevar adelante medidas que, como él explica claramente, necesitan procesos de acuerdo, ¿no? Es interesante si no, es imposible. Yo comparto lo que dice Luis. Nosotros no tenemos que estar discutiendo el cumplimiento o no de la ley. Tendremos que estar debatiendo si hay visiones distintas dentro de un espacio de cómo abordar esto, debatirlo hasta el cansancio para ver por qué uno lo mira de una manera, por qué otro lo mira de otra manera, cuáles son las restricciones. Martín. Mi experiencia personal cuando he estado en ámbito de decisión, yo me acuerdo del Banco Provincia, fui presidente del Banco Provincia, tenía 35 años. Y el Banco Provincia siempre tuvo problemas, siempre. Y a nosotros nos tocó un banco que había estado acéfalo 6 meses. Cada vez que había una decisión difícil y arrancábamos una mesa así, y cada uno decía, yo lo veo así, yo lo veo así, yo me sentía como presidente mucho más tranquilo, después de dar 2 vueltas al problema, porque arrancamos de perspectivas distintas, pero después de tanta conversación, llegábamos a una solución. Y esa solución tiene más probabilidad de ser correcta.
Entonces, eso es lo que, en lugar de debatir un montón de cuestiones públicamente, Juntos por el Cambio tiene que hacer lo que muchos de nosotros estamos haciendo, que es cómo abordar lo que viene. Lo que está diciendo Luis es que esto no ayuda a la reputación tampoco, Comparto, ¿no? Y a la gente le cae mal. Martín, perdón. Vos haces mención a algo que me parece muy relevante. Hiciste mención al 2004 y 2003. Vos lo que tuviste fue una inflación primero del 40%, porque era el ordenamiento, y después tuviste una inflación del 6%. Lo que vamos a ver es que vas a tener un proceso de aceleración en el proceso de ordenamiento de la inflación, para lo cual lo que vas a necesitar es mucha sustentabilidad política. ¿Cómo la lográs cuando lo que decís, este es el camino, pero tenés la conflictividad con el hoy oficialismo, mañana oposición, y con algunas diferencias internas que parecen bastante sustanciales adentro de Juntos por el Cambio? Mira, yo te puedo decir lo siguiente. Nosotros arrancamos con el equipo de Horacio Rodríguez Larreta Económico. Yo soy candidato a jefe de gobierno en la ciudad, pero la ciudad, yo puedo decir qué cosas quiero que mejoren en la ciudad, qué cosas me gustaría que se mantengan en la ciudad, qué cosas me parece que hay que abordar distinto, pero hay que arreglar el país. Hay que arreglar el país. Entonces yo tengo un equipo de economía trabajando desde hace mucho tiempo que interactúa con el de Horacio y arrancaron desde lugares distintos, iterando, interactuando, llegaron a un lugar mucho más consensuado, igual que el equipo de Gerardo. Entonces, Gerardo es Morales. Sí. Entonces, estamos mucho, es decir, estamos, te diría, muy cerca de casi un consenso sobre cómo abordar la cuestión, pero muy, muy cerca. Entonces, ese es el ejercicio que hace falta con los demás. Si, lo que pasa es que lo que no se puede es debatir con eslóganes. Ya lo decía hace mucho tiempo Alfonsín de debatir con los populistas. No se puede debatir con eslóganes. Lo que hace falta es encerrarse de verdad, como muchos hacemos, a encontrar soluciones que sean viables de lo técnico y desde Puertas lo político. cerradas, decís. Desde las dos cosas. Muchos de nosotros lo hacemos. Muchos de nosotros lo hacemos. Falta. Ahora también quiero decir lo siguiente. Sí. Es una carrera presidencial en un país que tiene PASO. Cada uno toma una postura donde cree que tiene más votos y después se va a dirimir en las PASO